Bien, esta mañana espero concluir lo que hablé el domingo pasado. Empecé a hablar acerca de cómo conocer más a Dios. Pero realmente quisiera, antes de entrar en esto, decirles que para que no haya ninguna confusión, lo que tratamos de hacer es, hay un teléfono por ahí, el mío no es. Lo que tratamos de hacer es enseñar lo que entendemos que la Biblia nos dice, ¿sí? Hay otros libros interesantes, libros que algunos podemos leer y debemos leer, y otros libros quizás no son tan aconsejables, ¿no es cierto? Pero el libro que sobre todos los libros está y es aconsejable leer es la Biblia, es la palabra del Señor. Y tiene que ir acompañado pues con oración, con una entrega al Señor. Digo todo esto porque la línea de la iglesia, porque alguien me decía, bueno, es que ¿cuál es su línea, pastor? ¿No? Entonces, mi línea, trato de no tener una línea, ¿sí? Sino que lo que trato de hacer, de una forma personal, es de estar en línea con Dios y con su palabra. Porque a veces nos alineamos con proyectos, con visiones, que a veces no tienen nada que ver con la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios cada vez tiene que estar más arraigada en nuestro corazón. Y los que me siguen un poco en el Facebook, Internet, ¿no? Uno a veces tiene que ir con tanto cuidado en lo que uno escribe, porque dentro de la iglesia, pastores mismos a veces se rebelan contra citas bíblicas, ¿sí? Yo, por ejemplo, escribí algo porque hace algún tiempo un pastor amigo pues me dijo, cuando me despedía de él, le dije, bueno, nos veremos, si Dios quiere, la próxima vez, marcamos una fecha y tal, nos veremos, si Dios quiere. Y me dijo, pastor, qué poca fe tienes, porque Dios siempre quiere, ¿sí? Sí, ya lo sé, que Dios siempre quiere, mientras tanto que estemos vivos, ¿sí? Y que el Señor no venga antes. Pero en base a esto, porque sé que hay tanta gente que no es lo que Dios quiere, sino que es lo que ellos quieren, ¿sí? Hoy cantamos de hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que necesitamos, es hacer la voluntad de Dios, rendirnos a Dios, hacer su voluntad y no exigir a Dios que nos bendiga nuestra propia voluntad, ¿sí? Entonces, bueno, pues cité algunos versículos bíblicos que para mí personalmente son de bendición y quizás ha habido un tiempo que yo me he descuidado de esto también. Ni siempre digo hasta mañana si Dios quiere, a veces digo hasta mañana y ya está, ¿no? ¿Sí? Pero leyendo la Biblia nos enseña que nosotros no somos dueños del futuro. Y nos dice justamente esto, que debemos decir, si vamos a hacer algo, siempre debemos decir, si Dios quiere. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en esa línea, estamos para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque me acuerdo una vez uno también me dijo, hasta mañana, y yo le dije, hasta mañana si Dios quiere, y me dijo, bueno, Dios siempre quiere, pero al otro día él ya no estaba. Así que lo vi en la caja nada más. Yo lo vi, pero él no me vio, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Entonces, tenemos, sí, si hay una línea como iglesia, podemos decir, tenemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es fundamental, tiene que estar ahí, porque afuera de Jesús no hay salvación, ¿sí?
Y otras cosas que el Señor va hablando en nuestro corazón, va abriendo nuestro entendimiento, la alabanza, la adoración, la palabra de Dios, la oración, todo eso para mí es más fundamental que cualquier otra visión, ¿sí? Por decir algo, gracias a Dios que hacemos obra social, la mayoría de ustedes lo saben, lo conocen, pero algo tuve que rectificar yo en mi corazón, ¿sí? Y en mi mente, porque cuando el Señor nos revela una verdad, ¿no? Parece que todas las demás verdades de Dios no tiene valor. Entonces nos agarramos de esa verdad y todo es esa verdad. La obra social para mí llegó a un punto que era lo máximo, ¿sí? Y el Señor me tuvo que hablar. Lo máximo no es la obra social, lo máximo soy yo, dice el Señor. Amén. Así que hacemos obra social, hacemos tantas cosas, pero es lo máximo que tenemos es al Señor en nuestras vidas. Y quiero explicar esto porque alguien me dice, bueno, pastor, es que entonces, dice, en la iglesia, pues, ¿dónde están? No tenemos, no vienen profetas, no vienen apóstoles, ¿sí? Quiero decirles en esta mañana, yo creo en los 5 ministerios de Efesios 4:11, ¿sí? Y creo que el pastor Miguel y la iglesia creemos esto firmemente. Cuando dice, y él mismo, él, el Señor, no la organización, no los hombres, sino Dios mismo, ¿sí? Constituyó a unos apóstoles, ¿sí? Y hay algunos pues que se mosquean un poco conmigo, porque hoy hay pocos pastores, hay pocos evangelistas, hay pocos maestros, hoy la mayoría, y pocos profetas, la mayoría son apóstoles, ¿sí? Y yo respeto, quiero que esto quede claro, respeto, lo acepto, los ministerios que realmente están en la Biblia, estos 5 ministerios. Y no solamente que respeto, sino que recibo lo que la palabra nos enseña y soy bendecido por esos ministerios. Así que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No es para exaltarse a uno mismo. Los ministerios no están para eso. Y si eso me viene a mi cabeza, prefiero no estar en el ministerio. Los ministerios tienen que estar siempre no mirando a nosotros mismos, sino mirando cómo podemos ayudar a crecer a la iglesia del Señor y cómo la iglesia puede ser edificada. Para esto está el ministerio, ¿sí? Y hablando con una persona me decía, y antes venía mucho más apóstoles, antes venía mucho más profetas a la iglesia, y es verdad, ¿sí? Algunos le hemos tenido que decir, bueno, no es el tiempo, y eso no anulamos, ni mucho menos el ministerio de esas personas, pero no es el tiempo. Y le decía a esta persona, le decía, pero hace poquito hemos tenido aquí predicando aún para mí en España, uno de los mayores apóstoles y una voz profética, nos guste, o más o menos la predicación, pero yo le dije, esta persona, hemos tenido para mí, dice, pero yo no me he enterado. Digo, sí, digo, el pastor Miguel Díez para mí es uno de los apóstoles en este país. Y no solamente en este país, sino en el mundo. Tiene más de 300 iglesias fundadas por él, toda la obra social, son, no sé, como 200 y pico de países donde están, todo un trabajo, ¿sí? Tiene una voz profética, ¿sí? Porque yo lo he escuchado, realmente él traía una palabra profética, ¿sí?
y la palabra del Señor se ha cumplido, ¿sí? Porque a veces algunos profetas dan la palabra y si la palabra no se cumple, la culpa no es que ellos se hayan equivocado. La culpa es que los demás no tienen fe para que se cumpla la palabra, ¿sí? Entonces, cuando Dios habla, ¿sí? Yo me acuerdo cuando el pastor Miguel Díez habló acerca de la crisis que iba a venir sobre España, de esto hace varios años atrás. Y mucha gente le decía, está loco. Si España nunca estuvo como está. Y él decía, está bien, llamadme loco, pero este vendrá sobre este país, ¿sí? Y vino. Y todavía, hablábamos hoy con Alejandra, todavía no tocamos fondo, ¿sí? Que el Señor nos ayude para que estemos bien aferrados a Dios, ¿sí? Y venga lo que venga, que nada, absolutamente nada, nos haga apartar del amor de Cristo, ¿sí? Entonces, hablando del pastor Miguel Díez y de esta persona me decía, bueno, pero es que no se dijo que era un apóstol, no se dijo que era un profeta. Digo, es que ni siquiera él no lo permite que lo digamos, porque su sencillez es tanta que él se considera, a veces ni pastor acepta que le digamos, acepta que le digamos siervo de Jesucristo, ¿sí? Porque el ministerio, hermanos, el ministerio no es una etiqueta que llevamos aquí puesta, para que sepan, y un gran anuncio, por supuesto, por honrar a la persona que viene, pues decimos, podemos decir el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, honramos, ¿sí? Pero no es el título, es la vida, es lo que esa persona hace, ¿sí? Así que cuando hablamos de personas, ministerios, como el pastor Miguel Díez, pues no es su título, no, ni mucho menos, sino que es su vida, su entrega a la obra del Señor. Y ahí están los resultados. Y los ministerios no viven del ministerio, sino que el ministerio tiene que vivir, ¿sí? El ministerio tiene que vivir para bendecir, ¿sí? El ministerio tiene que estar para que la gloria del Señor se manifieste a través de lo que hacemos para Dios. Amén. Porque Él es digno. Digo esto porque hablaba con un pastor ayer y me decía, hay tantas situaciones delicadas y difíciles que ahora mismo en cara al mundo, muchas veces la iglesia ha perdido la credibilidad, ¿sí? En general, ¿sí? Entonces nos cuesta, pero hay que seguir firmes en el Señor, firmes en la palabra, y aún que si la iglesia para el mundo ha perdido la credibilidad, decirles que Dios tiene un propósito con su iglesia. Y aún no somos lo que hemos de ser, pero al final la iglesia del Señor será como Él lo prometió. No como yo quiero, sino como Él lo prometió. Y las escrituras nos enseñan que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo lo creo, que vienen tiempos de Dios, hermanos, que Dios se va a mover de una forma impresionante. Estaba viendo algunas cosas de las cuales están pasando y que posiblemente nosotros como iglesia debemos entrar en algunas áreas más profundas con respecto, por ejemplo, a la oración por los enfermos. Hay algo que está ahí en mi corazón, ¿no? Que Dios quiere usar a la iglesia, ¿sí? Y la Biblia cuando dice que debemos orar por los enfermos, eso no es una exclusividad de los líderes, de los pastores, sino que pertenece al pueblo de Dios. Y ahí tenemos que aprender y estar dentro de la enseñanza del Señor. Amén. Así que entiendo que en este tiempo necesitamos una mayor revelación de Dios, y lo que compartí el domingo pasado acerca del Padre. Hay una religión
que ellos, más de una, pero hay varias religiones que el nombre de Jesús no se cita para nada. ¿Sí? Y si se cita, fue un profeta, fue un buen hombre, pero no como el Salvador. Hay religiones que te hablan de Dios y te hablan de Dios como el Padre. Hay algunos que te hablan del Padre y saben y conocen acerca de lo que la Escritura dice acerca del Padre. Conocen la letra, pero les falta la vida, les falta el Espíritu. Porque nadie conoce al Padre verdaderamente si el Hijo no lo revela. Así que podemos tener y saber mucho acerca del Padre en nuestra mente, pero necesitamos la revelación profunda de Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y nadie la tiene sin haber entregado su corazón a Jesucristo. ¿Sí? Y creo que esto son cosas que tenemos que establecer. ¿Por qué? Porque vienen personas nuevas y el Señor, yo creo que va a traer mucha gente a sus pies. Pero la gente no la podemos marear. Ahora el Hijo, luego el Padre, luego el Espíritu Santo, ahora esto, ahora aquello, ahora lo otro. No. Lo que la gente necesita es tener un encuentro con Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. Y luego el Señor desarrolla todo lo demás, ensancha nuestro corazón, pero creo que es tan importante esto, ¿sí? No es solamente Dios, porque hay muchos dioses, ¿sí? Y hay muchas religiones que tienen Dios o un Dios ahí hecho a su medida. La diferencia entre el cristianismo y lo que no es cristianismo es que nuestro Dios no puede ser hecho a nuestra medida. Es que nosotros tenemos que ser hechos a la medida de Dios. Y esto no se logra si no es a través de la persona de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre si no es a través de Él. Amén. Así que son bases que son fundamentales para que la iglesia del Señor se mantenga firme en las Escrituras. Vamos a leer en San Juan capítulo 1, capítulo 17, versículo 1 al 26. Y vamos a leer varias citas bíblicas, así que espero que usted no se aburra. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. La palabra cree que es tan clara, ¿sí? A Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos,
y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aleluya. Y esto nos ha alcanzado a nosotros. ¿Eh? Amén. ¿Sí? ¿Sí? Esta oración de Jesús nos ha alcanzado a nosotros. Oró por los discípulos, por los que habían de creer en la palabra de ellos, y por supuesto por los que debían creer después por la palabra de los que habían creído en la palabra de los discípulos. Amén. Así que la oración de Jesús nos ha alcanzado. Y dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, cuánta gente ha creído en el Señor por la palabra que usted ha compartido. ¿Hola? ¿Sí? Hay gente aquí que comparte la palabra. Hay gente aquí que habla del Señor. ¿Sí? Sí. Y damos gracias a Dios por aquellos que comparten la palabra de Dios. Y para mí es un gozo cuando veo gente a quien nosotros hemos compartido la palabra del Señor, se han entregado al Señor y hoy están sirviendo al Señor. Es impresionante. Y esto no hay diablo que lo pare. ¿Sí? La iglesia sigue avanzando en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, nuestra boca no puede estar cerrada, porque si nosotros callamos, las mismas piedras hablarán. ¿Sí? Así que hay que seguir hablando del amor de Jesús y lo que Él hizo en nuestras vidas. Y dice que han de creer en mi nombre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y yo quiero decirles algo. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, este es un pack. ¿Sí? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Luego hay que crecer en todo esto, ¿no es cierto? Pero que a veces es un error incluso, y si alguien no está de acuerdo conmigo, luego podemos hablarlo. Pero yo he escuchado a alguna persona preguntar a otro y decir: ¿tú hablas en lenguas? A otro cristiano: ¿tú hablas en lenguas? No, pues entonces no tienes al Espíritu Santo. Y esto lo sé porque es algo muy nuestro, sobre todo de las iglesias pentecostales. Yo nací ahí, he creído esto, he enseñado esto, pero me doy cuenta que no es así. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es conocer más al Padre. Una cosa es conocer más a Jesús. ¿Sí? Y la otra cosa es no tener ni al Padre, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo. Pero cuando nos convertimos, la Trinidad viene a ocupar un lugar en nuestro corazón. Amén. Si alguien cree otra cosa, después podemos hablar. Pero
Por eso Jesús decía, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, ¿eh? Es importante esto. El Padre es Padre bueno, Padre lleno de misericordia, pero es justo. ¿Sí? Y por eso cuando hay las enseñanzas que uno se agarra la cabeza, que el Padre es lleno de misericordia. ¿Sí? Y es una verdad, es una realidad. Pero que el Padre nos olvidamos que el Padre es Padre justo. Y nos olvidamos de que el Padre es santo, Dios es santo. ¿Sí? Pero las enseñanzas que están circulando de la super misericordia de Dios, no importa si vivimos en pecado, Él sigue amándonos y teniendo misericordia de nosotros. Y es una realidad, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Quiere decir, la gracia de Dios, la misericordia de Dios en nuestra propia vida, cuando hay pecado y no se confiesa el pecado, eso se paraliza. No es que Él deje de tener gracia y misericordia, porque Él la tiene para usted, para mí y para todo el mundo. Para todo el mundo. Aún para aquellos que todavía no lo recibieron como el Señor y su Salvador. Y muchos que no lo van a recibir, pero la misericordia y la gracia de Dios está ahí disponible para todo aquel que viene a Él y lo recibe como su Señor y su Salvador. Amén. Así que Dios no puede cambiar. Dios es lleno de gracia, lleno de misericordia. Dios es amor, ¿no? Él no cambia. Pero el asunto está si nosotros lo recibimos o lo desechamos. Amén. Si lo recibimos, tenemos que estar en línea con Él. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, Dios quiere revelarnos cada vez más su gran amor, pero es a través de la persona de Jesucristo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Tenemos la Biblia que nos enseña el camino, ¿sí? Por eso, como decía al principio, hay libros fabulosos que nos aclaran algunas cosas, pero hay libros que a veces contradicen las escrituras, la palabra del Señor, como por ejemplo libros, no voy a dar títulos porque no vale la pena, pero que algunos hablan de la supergracia, de la superfe, de la super no sé qué, todo es super, ¿sí? Entonces, ahí todo está bien, todo vale, pero la Biblia no nos dice eso. Jesús fue el único que ha podido hacer algo para que nosotros tengamos comunión con Dios. Él fue el que rasgó el velo. ¿Sí? Si Él no hubiera muerto en la cruz, si Él no hubiera dado su vida por cada uno de nosotros, hermanos, ahí todavía estaría el velo y sería imposible tener comunión con el Padre. Aleluya. Qué hermoso es poder tener comunión con el Padre. Qué hermoso es poder conocerle. Y aún Él nos dará, Jesús nos dará a conocer mucho más el amor del Padre. Amén. Y creo que hay algo, desde mi punto de vista, hay algo que yo entiendo. Dicen
en mi pueblo y quizás en el suyo también, de tal palo, ¿sí? No siempre es así, pero tiene mucho que ver esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo creo que en la tierra cada vez se va a ver más dos pueblos, por encima de las naciones, por encima de los países, por encima de todo eso, se va a ver dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Amén. Yo no soy colombiano y admiro y me gustan los colombianos, ¿no? El pueblo colombiano. No soy, pero soy mi pueblo, es mi familia, los que tienen a Jesús como su Señor y su Salvador. Somos un pueblo, somos una familia. Por eso aquí en esta mañana podemos estar varias nacionalidades juntos, ¿sí? El amor de Dios se mueve en nuestro corazón. Y no importa cuál sea la raza, el color, lo importante es que somos de un mismo pueblo, porque tenemos la marca de Jesús en nuestros corazones. Él nos ha salvado, nos ha redimido, amén, y nos hizo un pueblo santo para Él. San Juan capítulo 8. Así que veremos en este pasaje que vamos a leer, San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Vamos a ver algo que creo que es muy importante. ¿Sí? Yo sé que aquí hay muchos padres en esta mañana, ¿sí? Pero quiero decir que hay más hijos que padres esta mañana. Porque los que somos padres también somos hijos, ¿sí? Y hay hijos que no son padres, ¿sí? Todavía no. Decía el domingo pasado y vuelvo a decir, yo nunca tuve que ir al instituto para aprender a conocer a mi padre. A veces falta, casi que es necesario un cursillo, ¿no es cierto?, para entenderlos o para entendernos, ¿no? Pero no tuve que ir a un instituto. La relación con mi padre me ha dado a conocer quién era mi padre. ¿Sí? Nuestra relación con Dios es la que nos lleva a conocer cada vez más quién es Él. Y esta relación siempre viene a través de la persona de Jesucristo. Amén. Y así como en el mundo, y perdónenme padres, ¿eh? y madres, todos perdonadme, ¿no? Pero así como en el mundo se verán dos pueblos, también habrá la manifestación de hijos de un pueblo y hijos de otro pueblo. Y unos, los que son hijos de Dios, y aunque suene fuerte, pero es así, los que son hijos de Dios, tenemos que parecernos a Él. Tenemos que tener algo de Él en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo lo veo en mí mismo. Cuando voy a veces a mi pueblo y hay gente que no la veo hace 50 años, usted dice que viejo es, pero hace 50 años, ¿no? Pero cuando me ven caminar el otro día, cuando estaba en el pueblo caminaba, y una persona casi medio se asustó, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa? Oye, pero ¿tú eres familia de Josué Ferradura? Soy su hijo. Ay, porque pensaba que yo era mi padre. Y él sabía que mi padre ya se había muerto. Entonces el hombre se pegó un susto al verme que no vea, ¿no es cierto? Esa identificación, llevamos algo aquí metido de nuestros padres y gracias a Dios por eso. En el mundo espiritual es lo mismo. Y en un pueblo hay un padre que es Dios. Y en el otro pueblo hay otro padre.
y que aun que nos sepa mal, el otro padre es el diablo. Porque la Biblia nos habla del padre de la mentira. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿a quién tenemos que parecernos? ¿A quién se tiene que parecer? A nuestro Padre, a Jesús. ¿No es cierto? Tenemos que parecernos a Él. Y si todavía nos falta mucho, porque nos falta, pues Jesús, Él dice en su palabra que le sigamos a Él. Y el Padre, porque es el que nos transforma, que nos cambia. Y el Padre, o las Escrituras dicen que nosotros somos transformados para que cada vez podamos parecernos más a la persona de Jesucristo. ¿Sí? Hay una historia verídica de hace algunos años, porque yo viví parte de esa historia en la ciudad de Lyon, en Francia. Una niña de unos 10 años estaba en el jardín, estaba jugando, y allí se apareció un hombre. Y hubo algo que este hombre dijo a la niña, y ha habido algo tan especial que la niña empezó a llorar. Y cuando la niña empezó a llorar, el hombre le puso la mano y le dijo: yo te quiero, tus padres te quieren. Y bueno, todo empezó a hablar. Y el hombre se fue. Y viene su madre corriendo, dice: hija, ¿qué pasó? Dijo: no sé, ese hombre me dijo algo. Dice: y para mí, ese hombre es Dios. Dice: porque nadie me habló con tanto amor como me ha hablado este hombre. Y lo buscaron y no apareció ese hombre. Cuando Dios gobierna nuestras vidas, gobierna nuestro corazón, hermanos, no podemos seguir siendo los mismos. El padre de mentira no puede tener influencia en nosotros. El mundo está lleno de mentira, ¿sí o no? En el trabajo, si es posible en la casa, a veces también hay, en la familia, tantos lugares. Porque el padre de mentira, y lo digo con respeto, es un cobarde y sabe que está vencido. Y les voy a decir algo: y los que mienten son iguales que su padre, cobardes. Porque si tenemos la verdad de Dios en nuestras vidas, yo no he visto persona más cobarde que un mentiroso. Pero cuando hay verdad en nuestro corazón, aunque estemos equivocados, aunque hagamos fallos, cuando pedimos perdón, decimos: estoy equivocado, pero decimos la verdad. Nadie puede venir a Dios con mentiras. Nadie. Y si venimos a Dios con mentiras es para arrepentirnos. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Y hermanos, hay cosas que a veces hemos tenido que confesar de nuestras vidas, cosas tan dolorosas, pero que al confesarlas al Señor nos ha hecho libres, porque la verdad nos hace libres, nos libera, la verdad nos libera. No tenemos de qué ya avergonzarnos, no tenemos que andar escondiéndonos. Aquí estoy tal cual soy, pues fallé, me arrepiento, Dios, y Dios nos perdona. Amén. Así que
como pueblo de Dios tenemos que entender que tenemos que parecernos cada vez más a Jesús. No es suficiente solamente serlo. Hay que parecerlo también. ¿Sí? Porque a veces hay cristianos que tienen un vocabulario, dice, y hablas y dice, pero es que soy cristiano. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no lo pareces. No lo pareces. Y el Señor viene para transformar nuestras vidas. Amén. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero la confrontación que Jesús tenía con esos judíos que habían creído en Él y con los demás es la misma que hablamos hoy en nuestros días, porque si nosotros decimos, es que la verdad nos hace libres, hay gente que dice, bueno, pero es que yo soy libre. ¿Sí? Nadie es libre viviendo la mentira. El gran problema de nuestros gobernantes, de los políticos, de la religión, es que todo está envuelto en mentira y por eso el pueblo no es libre. Y debemos orar al Señor para que el Señor traiga luz, para que haya verdad y que el pueblo sea libre y las naciones pueden disfrutar de la gracia y de la gloria de Dios. Y ellos le preguntaron, cuando el Señor les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Sí? Usted habla esto con mucha gente acerca de la libertad y dice, yo no soy esclavo de nadie. ¿Sí? Bueno, a veces somos esclavos de nosotros mismos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Imagínense cómo se pusieron, ¿no? Aquellos judíos religiosos, ¿no? Y ellos diciendo, somos hijos de Abraham, y como si Jesús desconociera todo eso, ¿no? Y cuando Jesús le dice esto, y le respondieron ellos, y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y les estaba diciendo, no de Abraham, sino del diablo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Pero no lo conocían a él. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo,
sino del que me envió. ¿Sabe? Las religiones que se están levantando cada vez más, todos los que están tratando de hacer, a veces de una forma tan encubierta, es sacar la persona de Jesús para que no se cree en Él. Pueden hablar de Dios, de un Dios, pero no hablan del que realmente nos puede hacer que tengamos comunión con Dios, y es Jesús. Por eso vemos que de una forma tan astuta, y esto tenemos que darnos cuenta porque la Biblia nos dice que el enemigo con sus artimañas tratará de engañarnos de una forma tan astuta que ya casi en muchos lugares cristianos la palabra Jesús ya no se escucha. ¿Sí? Yo he tenido que empezar a rectificar algo, por lo menos en mis oraciones. Y he tenido que empezar de nuevo a poner más y más la palabra Señor Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Porque Padre, 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 está bien. En muy pocos lugares y a veces en nuestras oraciones, muy pocas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Y la Biblia y Jesús mismo nos enseñó: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y ese nombre es Jesús, Jesucristo, es Él. Así que creo que tenemos que tener muy en cuenta esto. Y dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Usted ha escuchado algún mentiroso de aquellos? Sí, yo tenía un tío que era el campeón de los mentirosos. ¿Sí? Y un día un amigo que teníamos en común, mi padre le dijo a ese amigo que era muy mentiroso, ese amigo. Mi padre le dije: te voy a presentar a una persona que creo que tiene más arte que tú. Dice: no puede ser. Sí, sí, sí. Así que le presentó a mi tío y ahí se conocieron, empezaron a hablar. Después de la conversación, mi padre después le preguntó: ¿qué te ha parecido? Dice: con su cuñado me quedé mudo. No me dejó ni abrir la boca, porque la primera que dijo era una mentira tan grande, que me dejó mudo. Oh. Dice: a mí que porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Qué fuerte, ¿no? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y esto nos habla de la vida eterna. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarde mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió?
y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, pero nosotros lo conocemos, pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Y algunos espabilados teológicos dicen que Jesús se escondió por miedo de ellos. Dice, Jesús tuvo miedo y se escondió. No. Jesús se escondió porque era valiente. Porque él sabía que no había venido a este mundo para morir siendo apedreado, sino que él vino a este mundo para morir en una cruz, por ti y por mí, por el mundo entero. Por eso dice las Escrituras, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Leo unos versículos más. Mateo 11, del 25 al 30, dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Impresionante. Y quiero decir algo en esta mañana. Jesucristo, el Señor, Él nos quiere revelar al Padre. Los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, que sentimos el perdón de nuestros pecados, tenemos paz con Dios, le conocemos al Padre. Pero Jesús, Él sigue queriendo revelar al Padre. Por eso cuando nosotros decimos hasta mañana o hasta luego, si Dios quiere, para mí no es una frase religiosa, ni una costumbre de los cristianos o de los evangélicos. Para mí es mucho más fuerte que todo eso. Es la realidad. ¿Por qué? Porque conozco a mi Padre. ¿Queremos conocer a Dios? Hay que conocer a Jesús, porque es el único que nos puede revelar al Dios verdadero. Si no es a través de Él, podemos tener una relación con una religión, podemos conocer una religión, pero no tenemos vida propia, porque la vida propia en Dios solamente es dada a través de la persona de Jesucristo. Y por eso Jesús dijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí Jesús, después de esto, dijo algo tan importante,
que creo que esto es lo que ha tocado nuestros corazones. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce a Dios y quiere conocerle a Dios, Jesús dijo y sigue diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Quiere decir que Jesús dejó la puerta abierta. Voy a pedir a los músicos, al músico y al grupo de alabanza que suba, por favor. Si él hubiera dicho que no hubiera esperanza, pero sí, hay una esperanza para cada uno de nosotros. Venid y hallaréis descanso. Amén. Jesús es el camino. Mientras el grupo, no sé, Moisés, creo que lo vi. Ok. Mientras se preparan, vamos a leer algunos versículos más. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Y esto es muy importante en este tiempo, hermanos. Si hemos conocido a Jesús, hemos conocido al Padre. Que nadie nos venga con otra historia. Si no conocemos al Padre, es porque no conocemos a Jesús. Y aquí cuando Felipe dice, bueno, muéstranos al Padre. Todavía hay gente que dice, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si algo la iglesia tiene en este tiempo, la iglesia tiene que tener muy clara esta verdad. ¿Sí? Tenemos que tener muy clara que Jesús, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén, amén. No hay otro camino. No hay una visión más alta que el camino. El camino es Jesús.
y termino. Porque Jesús, cuando lo aceptamos, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Y cada día que pasa, yo quiero conocerle más. No sé si tú estás contento, satisfecho. Yo estoy agradecido, pero yo quiero más de Dios. Aleluya.